mano, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé. Buenas noches, queridos hermanos. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para continuar con las catequesis que hemos estado compartiendo a través de esta página de Grupo Cerrado del Movimiento Sacerdotal Mariano. Vamos a iniciarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, queridos hermanos, es una alegría compartir con ustedes como apóstoles del movimiento. Al mismo tiempo, invitarlos a que el próximo sábado, a partir de la 1 de la tarde, se puedan conectar al Cenáculo Iberoamericano, que participaremos con el Padre Lucas, todos los representantes de toda América Latina. Entonces, la invitación para todos ustedes. Bien, queridos hermanos, anteriormente estuvimos hablando de algunos mandamientos de los servidores del movimiento y hemos hablado de hay que amar el servicio, también tener una vida dispuesta siempre al perdón. También hablamos de el empeño para crecer espiritualmente, de recibir la sanación, tener dirección espiritual. Hemos estado hablando de algunas catequesis. Si ustedes han puesto atención a los temas o han visto los videos, pues entenderán de lo que estamos hablando. Y el primer tema que hablamos fue la oración personal, la oración diaria. Bien, hoy hablaremos sobre formas o formar nuevos servidores, o nuevos apóstoles, que es lo que nos pide la catequesis de este día, formar nuevos apóstoles. Entonces, para esto necesitamos la disposición, necesitamos el compromiso, necesitamos decir sí, como lo dijo la Santísima Virgen. La principal intención de nuestro movimiento es consagrarnos al corazón inmaculado de María, formarnos, nutrirnos, como dice la Virgen, para que ante las adversidades, ante las pruebas, nosotros no vayamos a sucumbir, sino que nos mantengamos firmes, nos mantengamos fuertes, nos mantengamos animosos o animados ante la situación que vivimos. Recordemos que cuando el Señor Jesús empezó a elegir sus apóstoles, les dijo a los hombres que lo siguieran, no simplemente que escuchaban su palabra, sino que escucharan su palabra, sino que les dijo, síganme. Y en ese seguimiento, en ese servicio, les empieza a formar, les empieza a dar lecciones de la vida, les empieza a contar parábolas, les cuenta algunas experiencias de su vida y al mismo tiempo van aprendiendo en el caminar con el Señor. Y qué mejor camino o qué mejor formación que recibieron ellos que caminar de la mano con Jesús. ¿Para qué el Señor necesita que nosotros nos formemos? Pues el Señor necesita que nos formemos porque en algún momento vamos a ser probados. Vamos a ser probados con problemas familiares, vamos a ser probados con el trabajo, quizás con enfermedades, quizás con
alguna situación personal, y los verdaderos servidores, o los servidores que ya están o estamos maduros en la fe, ante la adversidad, ante la enfermedad, ante cualquier situación, no desfallecemos, sino que es cuando más cerca o cuando más nos sentimos necesitados de Dios. Entonces en esto entra la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, la sabiduría que el Espíritu Santo nos regala, el discernimiento que el Espíritu Santo nos regala, y de este modo nosotros vamos descubriendo o vamos a saber cómo actuar, qué hacer, porque en el caminar con el Señor nos tenemos que formar, es necesario, es indispensable que nos formemos, y es algo que no a todos nos agrada, no a todos nos gusta, es algo que muchos huimos a la formación y no nos damos cuenta que los únicos beneficiados con la formación que el Señor nos quiere regalar somos nosotros mismos. ¿Por qué en estos tiempos de pandemia, ante esta situación tan difícil que se nos ha presentado, por qué la aridez, por qué el desgano, por qué la deserción, por qué la flojera? ¿Por qué? Porque no estamos formados, porque no queremos formarnos, porque creemos que con decir yo creo es suficiente. Y el creer se pone de manifiesto y se pone en práctica ante los momentos difíciles de la vida. Nosotros debemos de formarnos para ser auténticos, para ser verdaderos. Yo me pongo a pensar, en estos tiempos que estamos viviendo, por una media pandemia o por una cosa de la pandemia, pues nos hemos quedado en la casa, desanimados, sin querer servir, buscando pretextos para no servir. Y medito un poco, y ahora cuando vengan las grandes calamidades, el gran cisma que va a haber en la iglesia, cuando venga la persecución, cuando se empiecen a manifestar los signos que ha dicho la Santísima Virgen que pasarán, cuando empiece a reinar la apostasía, cuando los masones empiecen a ya no a esconderse, sino que a actuar sin disfraces y empiecen a querer desbaratar la iglesia, cuando empiece a manifestarse el falso Cristo, entonces aquellos que no estén formados, ¿a dónde van a ir a parar? Al chimbolero, como dicen, a la olla del estercolero. O estaremos firmes de la mano de Dios, o estaremos firmes de la mano de Jesús, o estaremos firmes bajo el manto de la Virgen. Entonces para eso necesitamos apóstoles con un celo por la Virgen, sumergidos en ese corazón inmaculado. Por eso necesitamos formarnos. ¿Para qué? Para saber descubrir la voz de Dios, para saber descubrir lo que no viene de Dios, para saber descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces nosotros nos resistimos y no nos formamos. Siempre estamos poniendo un prejuicio, un pero, un pretexto, y no nos dejamos formar. Entonces, sabemos que somos seres humanos carnales, porque somos humanos, como dije hace un instante, somos carnales, pero también estamos llamados a ser espirituales. Por eso, en aquel diálogo que el Señor Jesús tiene con Nicodemo, que lo llega a ver, dice la Escritura que lo busca de noche y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo un hombre va a nacer de nuevo? ¿Será que se meterá en el seno de su madre? Y Jesús le dice: no, tienes que nacer de nuevo de arriba, del agua y del Espíritu.
Y entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo. Si tuvimos ya una experiencia con el Señor, no solo nos tenemos que quedar con esa experiencia, sino que debemos formarnos, debemos de caminar. Sabemos que la lucha es dura, sabemos que las pruebas son fuertes, pero nadie ha dicho que el camino de Dios, nadie ha dicho que los apóstoles del movimiento sacerdotal mariano son comida de cualquier bocón. Ser apóstol del movimiento sacerdotal mariano implica sacrificio, implica renuncia, implica persecución, implica santidad, implica formarnos, implica estudiar los mensajes de la Virgen, meditar los mensajes de la Virgen y renovar constantemente nuestra consagración a su Inmaculado Corazón. No basta con decir, yo me consagré a la Virgen, yo soy consagrado ya a la Virgen, soy especial. No, sí somos especiales porque somos sus hijos, pero debemos de renovar constantemente esa consagración. Y muchos nos hemos quedado solo con la palabra de decir, soy consagrado a la Virgen, pero no vivimos ya la consagración, pero no trabajamos por el reino de los cielos a través del movimiento sacerdotal mariano. Entonces, ¿a dónde quedan los mensajes? ¿A dónde quedan los mensajes cuando la Virgen nos dice que su sí sea sí? Y al final, ¿a dónde queda la consagración? Te prometemos estar unidos al Papa, a los sacerdotes. Te prometemos servir en nuestro apostolado. Te prometemos asistir, rezar el rezo diario. ¿A dónde está la consagración? La hemos dejado a un lado. ¿Y por qué? Porque no nos estamos formando, porque no estamos descubriendo el llamado de la Santísima Virgen. Entonces, queridos hermanos, nuestra vida no tiene sabiduría, nuestra vida no tiene la luz del Espíritu Santo, nuestra vida no tiene la luz del corazón inmaculado de María, porque nosotros nos hemos dejado embaucar por muchas cosas. Nos hemos dejado envolver por el materialismo, por el compromiso, y hemos hecho a un lado a Jesús y a su mamá. Cuando nosotros hacemos esto, hacemos lo que el demonio quería con el Señor Jesús en las tentaciones, que se postrara ante Él. Tal vez nosotros no estamos añorando riquezas, pero sí nos estamos esclavizando por lo material, porque no hemos comprendido que Dios está sobre todas las cosas. No hemos comprendido que si confiamos a Jesús nuestras necesidades, Él las va a llenar. Pero nos hace falta confianza porque no nos queremos formar, porque no queremos aprender a descubrir que en Jesús lo tenemos todo. Y cualquiera puede criticar y decir, es que del cielo no me va a caer, es que con Él a la iglesia no van a comer mis hijos, es que Dios es capaz de tocar los corazones, es que Dios es capaz de transformar los acontecimientos. Solo basta que tú lo creas. Haz la prueba. Y por eso necesitamos formarnos para tener fundamento. ¿Qué acompañaba a los apóstoles? Pescadores, hombres analfabetas quizás, pero ¿qué los acompañaba? Los acompañaba que se habían formado con Jesús, que habían aprendido con Jesús. Si el único que era súper inteligente y letrado era el apóstol San Pablo, sabía muchos idiomas y se había educado en la escuela de Gamaliel, pero los demás eran simples pescadores, los demás eran simples hombres, yedían y apestaban a pescado, no podían leer mucho y algunos quizás ni lo sabían hacer, pero se dejaron formar por el Maestro, se dejaron formar por el Señor, se dejaron enamorar de Jesús. Y es lo que nosotros no queremos hoy. Por eso es necesario que nos formemos, por eso es necesario que leamos. Si bien es cierto, yo no puedo darles mucho, porque soy limitado,
pero en las pocas palabras que Dios pone en mi corazón, en mi mente, en mis labios, pues puede haber un mensaje para cada uno. En las adversidades debemos de confiar en el Señor. Otro de los mandatos o de los mandamientos de un apóstol es caminar siempre en el Espíritu Santo o caminar diariamente con el Espíritu Santo. Ya sea que vayamos a un lugar, ya sea que vayamos a otro lugar, necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Y todo lo pudiéramos resumir en esa frase, caminar en el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo lo pudiéramos resumir? ¿O cómo lo pudiéramos llevar a cabo? Es el abandono en el Espíritu Santo. Él es el único que tiene ese poder de transformar. Es el único que tiene el poder de cambiarte o cambiar tus achaques, tu aridez, tu predisposición. Pero el Espíritu Santo respeta. Y si tú no le pides que te quite esa pereza, que te quite esa parálisis espiritual, que te quite los resentimientos, que te quite tanto pretexto, entonces Él no puede actuar porque respeta tu libertad, entre comillas, respeta tu libertad. El Espíritu Santo es el único que te lleva al servicio, que te guía en el servicio y que te llama al servicio. Él te puede preparar, capacitar, porque sus dones están al servicio de todos. Los dones del Espíritu Santo están al servicio de cada miembro de la iglesia. Y así como ese Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto y lo preparó para rechazar las tentaciones del enemigo, esa misma acción es la que hace en tu vida. Pero tú tienes que pedirle, tienes que formarte, tienes que invocarlo, tienes que orar. Y no oraciones de flecha, y no oraciones de 3 minutos, y no oraciones de 3 segundos cuando vas en el bus, o cuando miras que se subió en el bus alguna persona de mal aspecto y te pones a orar porque ya vas afligido. No se trata de eso. Se trata de una oración que te llame al abandono, que te llame al encuentro con el Espíritu Santo. Esa oración que te escudriñe interiormente y que empieces a descubrir qué vacío estás o qué fortalecido estás. El servidor, el apóstol, que verdaderamente escucha la voz del Espíritu, aprende a descubrir y a distinguir la voz de Dios en su interior. Aprende a descubrir también la voz del enemigo y aprende a descubrir las trampas del enemigo. El Espíritu Santo te va aclarando, te va orientando, te va descubriendo. Y entonces te encontrarás en una posición diferente. Pero ahorita puedes decir tú o puedo decir yo que nos guíe el Espíritu Santo. Podemos decir que caminamos bajo el influjo del Espíritu Santo. Tú más que nadie lo sabes. Tú conoces tus frutos. Como dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Qué frutos estás dando? ¿Cómo es tu servicio? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu entrega? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu relación con Dios? Entonces todo eso necesitamos al Espíritu Santo para todo. Si no estamos con el Señor, estamos contra el Señor. Si no estamos seguros de la orientación o de las decisiones que tenemos,
Si no estamos seguros del caminar que estamos realizando, o nos sentimos áridos, o nos sentimos flojos en el caminar, pues busquemos al Espíritu Santo. Por eso dice otro de los mandatos, caminar diariamente con el Espíritu Santo. Recuerda, para ser un apóstol de la Virgen necesitas tener humildad, necesitas tener sencillez, necesitas ser pobre de espíritu, necesitas querer caminar de la mano de Jesús y María para ser servidor, para ser un apóstol, para poder ser un servidor del Señor y un apóstol de la Virgen. Necesitas imitar a esa mujer con tantas virtudes, con tanta fidelidad, con tanta decisión, a esa mujer con tanto, pero con tanto amor hacia Jesús. ¿Quién más que nos puede formar que María Santísima? Por eso necesitamos aprender de ella. Por eso necesitamos imitar a María Santísima. Por eso necesitamos formarnos a la luz de la devoción mariana, a la luz de los mensajes de la Virgen que están plasmados en el libro azul, donde nos habla de fidelidad, donde nos habla de renuncia, donde nos habla de entrega, donde nos habla de decir sí, donde nos habla de confianza. Entonces, no nos desanimemos. Nosotros, como dice San Juan, capítulo 10, versículo 4, conocemos la voz de nuestro pastor, el Señor Jesús. También debemos de conocer la voz de nuestra Madre que nos está llamando. La voz de la Virgen María que te está tocando el corazón, que te está tocando la puerta, que te invita al cenáculo, que te invita a la formación, que te invita a servir la Santa Misa. Si tú supieras lo que significa una misa, si tú supieras lo que vale una misa, no vale la ofrenda que dan o el estipendio. ¿Sabes lo que vale una misa? Vale la sangre de Cristo. Eso vale una misa. La vida de Cristo es lo que vale una misa. Y eso no lo hemos entendido todavía. Por eso nos damos el lujo de rechazar un servicio en la Santa Misa, de decir no tengo tiempo, de decir es más importante ir al mercado, de decir es más importante ir a hacer un trabajo, es más importante ir de paseo, es más importante ir otro día, porque no tenemos el suficiente valor de renunciar a los apegos y entregarnos a Jesús. Hermanos, les quedan estas inquietudes como apóstoles para que decidamos y nos decidamos pronto, porque el tiempo se va terminando. Luego será, como dice la Escritura, el crujir de los dientes y el rechinar de los dientes, y luego será tarde. Recordemos esto, al final mi corazón inmaculado triunfará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda, para finalizar, un apóstol de la Virgen es humilde, es sencillo, no es caprichoso, ni tiene soberbia. De lo contrario, no puedes llamarte apóstol de la Virgen, porque ella, de lo único que está llena, es de amor, de sencillez y humildad. Un abrazo a todos y animémonos a seguir trabajando. Les vuelvo a reiterar la invitación para este sábado 12 de marzo, Cenáculo Iberoamericano, con el Padre Luca, para que nos conectemos y podamos trabajar de la mano con nuestro pastor. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga y recuerden que unidos de la Virgen
vamos a poder salir adelante. Buenas noches.